El consultorio de TN, las situaciones dengue, pero también, bueno, todos lo que son las afecciones de este momento. Por eso estamos en comunicación con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Buen día, ¿cómo le va? Lorena Maciel lo saluda. Buen día, Lorena. Buen día, Guillermo. Un gusto hablar con ustedes. Buen día. Bueno, principalmente el tema dengue, ¿no? Queremos saber la situación de las guardias, las cifras de afectados, las cifras de gente que tal vez está contagiada y no está haciendo la consulta, si es que ustedes lo pueden estimar. Bueno, primero, Lorena, déjame recordar que en la zona centro de la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires en particular, como todos saben, el dengue es una enfermedad epidémica, es decir, aparece en un momento del año que es el verano, claro, y luego con los primeros fríos el mosquito sale, los adultos dejan de vivir, quedan los huevos hasta el año siguiente que vuelven a aparecer, ¿no? Y estamos, por supuesto, que en la parte final de ese ciclo de este verano, las próximas 2 o 3 semanas con los primeros fríos seguramente habremos terminado este ciclo. ¿Qué quiero decir con esto? La última parte del ciclo siempre es la parte más complicada, donde más casos hay, ¿no? Empiezan los casos en enero y alcanzan su pico máximo para fines de marzo, principios de abril, hasta que cortan. Así que en este momento tenemos por delante los momentos más difíciles. Seguro. Claro. Y recordarle a todo el mundo, si tienen fiebre en la ciudad de Buenos Aires, tienen un cuadro febril, sin moco, sin cuadro respiratorio, es muy importante que se hidraten mucho, que tomen mucho líquido, es la mejor manera de prevenirse de las complicaciones, y que no se automediquen, que a lo sumo tomen paracetamol, pero ningún otro medicamento. Y luego, por supuesto, que consulta al médico. Yendo a tu pregunta, nosotros hemos constituido, como hicimos con el COVID, esas unidades febriles, las UFU, que estaban a la vista, hemos constituido en 18 hospitales porteños, el Muñiz, todos los hospitales generales de agudos de adultos y de pediatría, áreas específicas para atención de febriles. No los atendemos en la guardia para poder atender la guardia a las urgencias del día, claro, y a las personas que vienen con fiebre atenderlas en unas condiciones con una sala de espera, con hidratación local y un poquito más contenido, ¿no? Al día de hoy, como te decía al principio, esta es una semana muy intensa de casos. Nosotros venimos reportando, la última semana reportamos algo más de 2000 casos en la semana que terminó, y esperamos que esto siga así en las próximas 2 a 3 semanas, en donde ya podamos salir de este ciclo de este verano. Sí. Escuchamos algunas opiniones en relación a la vacuna, la cuestión del costo, el acceso. Entendemos que el gobierno nacional dice: nosotros nos aferramos a unos papers que indican que todavía hay una fase de estudio, y hay otros expertos que dicen debería ser o ya estar en un calendario o que el Estado las provea. ¿Cuál es la postura de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, primero, Guillermo, recordar que la Argentina tiene un grupo profesional de expertos en vacunología de altísimo nivel internacional, y que todos ellos son parte de lo que se llama la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la CONAIN, que fue famosa en el periodo del COVID, ¿no? Entonces nosotros lo que nos regimos es por la opinión de los mayores expertos, que son ellos. Ellos que han dicho en el mes de diciembre, esa vacuna lleva apenas un año en el uso habitual. Es una vacuna que ha sido testeada sobre todo en niños y jóvenes de 4 a 18 años, en donde se mostró con claridad su seguridad y su eficacia, por lo cual se han aprobado en muchos lugares. Es decir, es una vacuna segura, y la eficacia se demostró en gente joven, por eso que se recomienda en algunos lugares solamente a niños y adolescentes, en otros lugares hasta 60 años. El propio fabricante advierte que en mayores de 60 años no está clara la eficacia, es decir, el efecto ese que se comenta en todos lados no está documentado en mayores de 60 años, y todavía no está claro si la Organización Mundial de la Salud está debatiendo si recomendarla para zonas endémicas, es decir, que hay circulación intensa y todo el año, como ocurre en el norte argentino, en los países vecinos, o en zona epidémica, es decir, que aparece solo en un periodo del año, en el verano, como es la ciudad de Buenos Aires. Dado todo este debate, a mí me parece que es muy importante en estas semanas, meses, terminar de recolectar información científica sobre las experiencias donde se han aplicado, y poder tener una posición bien clara en los meses de mayo, junio, julio para la Argentina, sobre todo para prepararnos para el próximo verano, porque, digamos, naturalmente, si estoy diciendo que quedan semanas de este ciclo, el debate de la vacuna para este ciclo ya es tardío. Claro. Nosotros necesitamos información clara y recomendaciones claras para poder prepararnos para la próxima campaña, ¿no es cierto? Doctor Quirós, usted habló de 2000 casos en la última semana. Desde que comenzó la epidemia en el ámbito de Capital, en el Gran Buenos Aires, ¿cuántos casos registraron?
No, la ciudad de Buenos Aires ha reportado 6.000 casos y viene, pero el acumulado no indica mucho porque hemos tenido semanas de 2, de 4 casos. Entonces lo importante es la velocidad de la semana. Claro. Estamos, la curva de casos de dengue siempre es así, es semilogarítmica, es decir, con un aumento duplicando semana a semana hasta que corta. Y entonces nosotros esperamos tener estas semanas, digamos, en el rango de estos valores, rangos muy altos para la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, nada que ver con los rangos que tienen las provincias del norte, claro, o las zonas más comprometidas, ¿no? Antes de Pero de despedirlo, todas maneras... le quiero preguntar si hay una población... no, te quería cerrar un poco el comentario de que el año pasado habíamos tenido la curva más significativa de casos de dengue en la ciudad y este año incluso lo estamos superando. Es decir, que estamos en un año de mucha intensidad. Picos altísimos. No, disculpe que lo interrumpí, le quería preguntar si hay una población, un segmento más vulnerable. Bueno, sí, por supuesto que sí. Es muy importante las personas mayores de 60 años, las personas que tienen enfermedades acompañantes, que todo el mundo ya las conoce, las embarazadas, los niños menores de 2 años, por supuesto que siempre hay que cuidarlos un poco más. Pero recordar siempre que el mosquito que transmite esta enfermedad no es el mosquito que está en la plaza, en el parque, en el Gran Lago, en el lugar abierto. El Aedes aegypti se lo llama mosquito mascota. ¿Por qué? Porque típicamente vive alrededor de los humanos. Está en nuestro domicilio, alrededor de nuestro domicilio, en el trabajo, alrededor del trabajo. No es el mosquito que cuando vos salís a correr lo ves por el espacio público. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros haga el esfuerzo para revisar su casa, alrededor de su casa, en el techo, en la terraza, en el fondo, en el frente, en los alrededores, en el trabajo, que terminemos con esta costumbre de tener frascos de agua con plantas adentro, el famoso potus. Sí. Basta de agua en las plantas, tienen que estar en tierra, en arena húmeda, pero nunca con agua. El agua de las mascotas, que demos vuelta el cacharro todos los días para sacarle el agua. Que revisemos no tener cubiertas, tapitas de gaseosa, cosas que junten pequeña cantidad de agua. Claro. El Aedes... Maceta, el plato que está debajo de la maceta, que tiren agua hirviendo a los costados o alrededor de las canaletas y los lugares de desagüe en el baño o en la cocina. Digamos, el Aedes es un mosquito que pone el huevo cerca de donde nosotros vivimos y sobre todo en lugares de pequeña cantidad de agua y se esconde en lugares bien abajo de la cama, abajo de la mesa, abajo del sillón, en el rincón abajo de la parrilla, entre las porquerías. Ese es el lugar, por eso es tan difícil de ver. Cuando vos ves un mosquito, y el Aedes tampoco vuela de noche, el Aedes vuela durante la mañana o el atardecer, son los horarios del Aedes. Hay que estar muy atento en el domicilio, sobre todo nuevamente con los lugares que tengamos cerca. Fernán Quirós, ministro de Salud porteño. Muchas gracias, Fernán. Por favor, un gusto. Adiós. Hasta luego.